Bienvenidos a este tutorial en el cual abordaremos un tema muy interesante, la ley de senos y la ley de cosenos. La ley de senos y de cosenos se aplica principalmente a triángulos. ¿Pero qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono cerrado que se caracteriza por tener 3 lados y 3 ángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a varios criterios. El que utilizaré en esta ocasión es la clasificación de acuerdo al tipo de ángulos que poseen. De acuerdo a este criterio, los triángulos se clasifican de 3 maneras. Número 1, triángulo rectángulo, que es aquel que posee un ángulo de 90 grados. Triángulo acotángulo, es aquel que tiene 3 ángulos agudos, es decir, que cada ángulo mide menos de 90 grados. Y triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo que posee un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados. En geometría hay algo que se llama problema general de resolución de un triángulo, que consiste en hallar las longitudes de los lados de un triángulo, así como los valores de sus ángulos. Para hallar las longitudes de los lados y el valor de los ángulos en un triángulo rectángulo, tenemos las funciones trigonométricas, así como el teorema de Pitágoras. Pero, ¿cómo resolver este tipo de triángulos? ¿Un triángulo acotángulo o triángulo obtusángulo? Pues muy fácil, utilizaremos la ley de senos y cosenos. En un triángulo oblicuángulo se tienen 6 elementos fundamentales, los 3 lados y los 3 ángulos, de tal manera que puede haber 3 ángulos agudos o un ángulo obtuso y 2 agudos, pues conociendo 2 ángulos, el tercero se puede obtener restándole a 180 la suma de los 2 primeros. El triángulo oblicuángulo se puede resolver si se conocen 3 elementos. De manera general, se presentan 4 casos de solución. Número 1. Cuando conocemos un lado y 2 ángulos. Cuando se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Cuando se conocen 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y por último, cuando se conocen los 3 lados. De modo que la solución de estos 4 casos se puede realizar con la aplicación de la ley de senos y de los cosenos o ambas. La ley de senos nos dice que en todo triángulo el cociente entre cada lado y el seno de su ángulo opuesto es el mismo. En un triángulo cualquiera se cumple siempre que tenemos 3 igualdades que nos relacionan los 6 datos de un triángulo y que nos van a ayudar a resolverlo. En las leyes de coseno, 2 lados conocidos y el ángulo entre ellos nos van a permitir conocer los datos que desconozcamos del problema. Y también podemos utilizar la ley de cosenos cuando conozcamos los 3 lados. ¿Sí? Siempre se toma el lado más largo con el primer ángulo a encontrar. La ley de los senos. Esta ley nos indica que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, esta relación entre el lado A y el seno del ángulo A tiene que ser proporcional al lado B, entre
el seno del ángulo B. Es decir, que eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Y lo mismo sucede para el lado C. El lado C, ¿sí? y el seno del ángulo C. Todas estas tres expresiones son proporcionales. Así, la ley de los senos queda expresada por una proporción sumamente sencilla, que se usa cuando los datos incluyen uno de los lados y su ángulo opuesto. Siempre vamos a trabajar por pareja, ¿sí? Para poder utilizar la ley de senos. No podemos trabajar con las tres relaciones. Bien, vamos a demostrar la ley de senos. Consideremos el triángulo ABC. Trazamos una línea auxiliar a la cual vamos a llamar H, que me representa la altura de este triángulo. Y como primer paso, vamos a trabajar con el primer triángulo formado por los puntos B, C y D. Para conocer el valor de la altura, yo parto de la función trigonométrica del seno. El seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, de la cual despejo la altura de esa expresión y tengo esta expresión como resultado. Como paso número 2, trabajamos con el triángulo rectángulo que se formó en segundo plano. El triángulo formado por los puntos A, D y C. De igual manera, para conocer el valor de la altura, voy a partir de la función trigonométrica del seno de este ángulo, ¿sí? Que la obtengo con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hago un ligero despeje y obtengo el valor de esa altura. Igualando las dos ecuaciones, tengo entonces que el seno de A multiplicada por el lado B es igual al seno del ángulo B por el lado A. Reordenando la expresión, tenemos entonces las relaciones que conocemos como ley de senos. Y de manera análoga, puedo hacer estas operaciones para conocer la relación con respecto al ángulo C. En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo que forma. Esto que acabo de enunciar se conoce como ley de cosenos. ¿Sí? Y vamos a tener tres expresiones que son conocidas como las leyes de los cosenos, ¿sí? En las cuales me involucra dos lados, ¿sí? Conozco dos lados, como en este primer ejemplo, el lado C, y conozco el lado B, y el ángulo que forman entre ellos, el ángulo A, ¿sí? Y voy a tener una expresión para esos datos. Y de manera análoga, para conocer el lado B, ¿sí? Si yo conozco el lado A, el lado C y el ángulo, puedo utilizar esta expresión para conocer el lado B. Y de manera análoga, para conocer el lado C, ¿sí? Sí, yo debo de conocer el lado A, el lado B y el ángulo que forman entre ellos. En este caso, el ángulo C.
La ley de los cosenos es útil para hallar el tercer lado de un triángulo cuando se conocen los otros dos y el ángulo comprendido entre ellos, o para determinar un ángulo cuando se conocen los tres lados de ese triángulo. Una ventaja de la ley de los cosenos en relación a la ley de los senos es que nos permite conocer el cuadrante del ángulo en función del signo del coseno del ángulo. Es decir, si el coseno del ángulo A es positivo, entonces el ángulo queda en el primer cuadrante. Si el coseno del ángulo A es negativo, entonces el ángulo se ubica en el segundo cuadrante. Demostración. Sea nuevamente nuestro triángulo A, B y C. Trazaremos la altura con respecto al ángulo C, ¿sí? Y le vamos a llamar H. Vamos a escoger el triángulo rectángulo que se formó por los puntos A, D, C. A, D y C. Y como es un triángulo rectángulo, por Pitágoras vamos a calcular la hipotenusa. Tengo la expresión aquí, donde el cateto opuesto es H y el cateto adyacente lo puedo obtener al lado C restándole la diferencia X. Y hago el desarrollo de las operaciones hasta obtener la expresión número 1 que se está señalando. En segundo lugar, vamos a trabajar ahora con el segundo triángulo formado por los puntos B, D y C. Como también es un triángulo rectángulo, utilizaremos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Y obtendremos entonces que la hipotenusa representada por el lado A va a ser igual a esta distancia x al cuadrado más la altura al cuadrado. Y también sabemos por funciones trigonométricas que el coseno del ángulo B lo puedo obtener con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. De esta expresión voy a despejar el cateto adyacente x y voy a obtener de esta manera la expresión número 3. Bien, teniendo así entonces la ley de cosenos. En este caso la demostración solamente se hizo para el lado B, pero de manera análoga podemos obtener las expresiones para el lado A y para el lado C. De esta forma quedan entonces demostradas las leyes de los senos y los cosenos. Te agradezco mucho la atención, espero que te haya gustado. Para conocer más sobre este tema, te dejo las fuentes de consulta que yo tomé de referencia para poder realizar este tutorial.